¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Bueno, el último saludo a todos del día de hoy. Hoy vamos a interactuar palabras, o por lo menos tratar de entrelazar palabras con una referencia de la seguridad pública de la ciudad de Rosario, formado en las academias, digamos, intelectuales de la seguridad. Si bien tuvo algunas distinciones y tránsitos por organismos de seguridad pública en acción, tropas de operaciones especiales de la provincia, por ejemplo. Estudió en Estados Unidos, fuera del país, fue condecorado o por lo menos distinguido en el Senado por su conocimiento con respecto a la seguridad pública, que es medular en estos tiempos, ¿no? No solamente por la custodia que individualmente merecemos tener de la institución del Estado, sino como nosotros mismos interactuamos frente a las vulnerabilidades sociales que van acopiándose en el día a día. En los últimos tramos de nuestra vida democrática, la inseguridad o el incremento de las acciones delictivas o el riesgo de la propiedad privada genera cierta inestabilidad, en principio física, después emocional y después, bueno, va generando un sedimento cultural que lamentablemente se nota a la hora de las demandas de la sociedad. Una sociedad que hoy demanda más seguridad que educación, demanda más cárceles que empresas, que fábricas, que trabajo para el otro. Esa situación la genera fundamentalmente el déficit que el Estado ha tenido en los últimos tiempos con respecto a cómo se construye un delincuente en la Argentina. Sobre este tema y otros que vamos a ir entrelazando alrededor de nuestra vida, vamos a hablar con el doctor Orlando Toñono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gracias por venir, es un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias, Roberto, gracias por la invitación, la verdad, muy contento de participar en el último programa del año ya. Bueno, estamos entrando a los últimos programas del año. Bueno, Orlando, contanos ¿por qué te dedicaste qué te inspiró a meterte a buscar información sobre seguridad pública? ¿Es una experiencia personal? ¿Hay alguna referencia familiar? ¿Cómo llegas? Te cuento que fue por vocación. Yo hace ya 19 años había ingresado a la policía de la provincia de Santa Fe. Estuve en las tropas de operaciones especiales, fui adquiriendo experiencia en distintos destinos y funciones. Tuve la posibilidad de estudiar en Israel, en Estados Unidos, en Panamá, en Alemania también, y hace 11 tuve tuve el agrado, y algo por lo cual estoy agradecido siempre a nuestro país, de haberme recibido de abogado en la Universidad Nacional de Rosario. Siendo policía estudiaste abogacía. Exacto, mientras cuidaba presos, lo conté en una anécdota en TEDx, en el Monumento de la Bandera en el año 2014, y se lo cuento a los cadetes que tengo de alumnos, siempre para motivarlos, para incentivarlos, y siempre se puede superar y mejorar. ¿Tenés cargo policial? Sí, actualmente sí, soy profesional dentro de la policía. Pero no sos más, no tenés jerarquía. Tengo una jerarquía también, pero no soy profesional administrativo, no soy seguridad, soy escalafón profesional. ¿Y extrañás la época que era seguridad? A veces sí, a veces se extraña. Vos sabés que me tocó trabajar en comando radioeléctrico también en Villa Gobernador Galvez. A 2 compañeros míos los asesinaron. Y se extraña realmente la cercanía con la comunidad, el poder estar viendo las necesidades. Yo siempre digo, el policía tiene un poquito de trabajador social también, tiene la realidad cotidiana todos los días. Y después, bueno, me esmeré en tratar académicamente de estudiar y de poder integrar tanto lo que es la experiencia operacional con la academia, para poder tener una visión más integrada del fenómeno, Roberto. ¿Por qué hay tanto delito hoy en Argentina? No hablamos solo de Santa Fe. Santa Fe es un exponente porque aparte lo vivimos nosotros que vivimos acá. Pero en el país es como que es un gran productor de delito hoy. En cualquier circunstancia es una excusa para el caos y para la crisis, para la confrontación, pero también para la comisión del delito. También, exacto. Mira, también es un fenómeno en Latinoamérica. Si vos te pones a analizar y comparás Latinoamérica con 20 años atrás, se mejoró un poquito en infraestructura, en educación, en cultura, en salud y no en seguridad.
y está estudiado que es la desigualdad extrema lo que genera la violencia que vos bien describís. Desigualdad. Exacto, la desigualdad extrema. No tanto la pobreza, hay países pobres que no tienen tanto índice delictivo o ciudades pobres que no tienen tanta tasa de homicidios, pero cuando vos tenés en la misma ciudad, tenés countries, tenés bolsones marginales, desagregados socialmente, donde no llegan los servicios básicos, esas sociedades duales hoy por hoy, ahí es donde se genera la violencia que después, vos lo describiste muy bien, se traduce en conflicto, disturbio o delitos. Sí, claro, que es imparable, ¿no? ¿Hay algún antídoto? Vos obviamente fuiste policía de acción, sos abogado, tratás de formar a las nuevas generaciones de policías. ¿Cuál es el antídoto para revertir estos índices de crisis que tiene la Argentina con respecto a esto, ¿no? No puede ser que no organicemos un partido de fútbol. Bueno, ahora el próximo fin de semana está el G20, ¿no? Alrededor de esta historia es como que hay muchas teorías de cómo custodiarse con seguridad internacional. Cada presidente viene con su custodia, pero uno dice, bueno, cualquier excusa es determinante. El gobierno nacional está negociando con la contracumbre para que las manifestaciones contrarias sean en paz, la palabra paz, ¿no? Y uno busca el detalle, ¿cuál es el antídoto para revertir esto? Antes que nada te cuento, Roberto, no hay fórmulas químicamente puras que se puedan aplicar en cualquier lugar o en cualquier época. Siempre se trata de adaptar aquello que tal vez funcionó en otros lugares, no de adoptar ciegamente. Soy un convencido de que cuando hablamos de política de seguridad, que tienen que ser políticas de Estado que trasciendan a los gobiernos de turno, tenés que trabajar sobre las siguientes acciones básicas. Primero, prevención. Después la reacción, después la investigación, la persecución penal y finalmente la prisionización. Es importante destacar que la policía no previene, disuade, extiende en el tiempo. Una vez que dobla el patrullón en la esquina, esa persona que por determinado motivo va a delinquir no va a salir a buscar un trabajo. Ahí es donde tenemos que trabajar, sobre todo a nivel municipal, en identificar y controlar los factores de riesgo. Te cuento rápido una anécdota para describir un factor de riesgo. Cuando trabajé en el año 2004 en Comando Radioeléctrico, nos habían convocado por un conflicto doméstico, llovía, llegamos, hablamos obviamente con el hombre, con la mujer, y me quedó grabada la siguiente imagen. Había una cucheta, el agua llegaba casi hasta la primer cama de la cucheta. Y los chiquitos chapoteaban el agua y dormían ahí, se tiraban ahí. Me quedó grabado eso. Eso es un factor de riesgo, hay que identificarlo, trabajar y evitar que esas personas después, ¿qué queremos? Que sean periodistas, abogados, médicos. Es muy difícil, ahí es donde el Estado tiene que intervenir. Lo que pasa es que, prevenir. Orlando, vos sabés que vive mucha gente así. Mucha gente. Cada vez más. La mitad de los chicos menores de 15 años son pobres. No trabajan ni estudian, los que ingresan al secundario no los terminan, la mitad de los chicos que ingresan al secundario no terminan. Vivimos en un país donde no se alienta la formación académica, el estudio y demás, a pesar de los esfuerzos. Más allá de quien sea responsable, puede ser uno, puede ser otro o otra. Vivimos en un país desigual. ¿Cómo te resulta a vos, con todo lo que has transitado, esta cuestión? Porque hay proyectos y proyectos políticos. Vos estás cercano a un proyecto político que hoy gobierna la Argentina, ¿no? Tenés algunos puentes ahí, seguramente discutirán puertas adentro. ¿Cómo se puede, desde una pequeña localidad como Rosario, no es porque sea pequeña, pero es un recorte muy arbitrario del tema, revertir eso? Vos decís, cordones de pobreza, gente viviendo en villas, venta de drogas, la acción delictiva que genera recursos para que la gente viva, entre comillas, tal vez más dignamente con lo económico, ¿no? ¿Cómo revertís eso desde un estado chiquito como la Municipalidad de Rosario, donde no tenés ni policía ni posibilidades de cambiar económicamente la vida de la gente? Lo que está estudiado a nivel internacional, Roberto, que más allá de que los municipios tengan o no una policía, una guardia urbana municipal, son el lugar ideal, el espacio para poder discutir y debatir las políticas de seguridad, porque son los que más conocen la realidad. No es lo mismo una prevención social en Rafaela que en Villa Gobernador Galvez o en Rosario. Entonces, los municipios antes que nada tienen que asumir el liderazgo en materia de seguridad. Obviamente, se puede trabajar desde lo que es la prevención situacional, desde lo que es la rehabilitación de adictos, porque el adicto es un problema de salud pública, ahora el narco es un problema de la política, hay que saber diferenciar eso. Sí. También lo que es el delito común, el arrebato, que muchas veces es el que más afecta al ciudadano, de lo que es el delito complejo, de lo que es la criminalidad organizada, que son complejas empresas económicas que no nacieron al amparo de la pobreza, sino por la falta de intervenciones específicas del Estado. Todo esto es lo que se tiene que articular entre los tres niveles de gobierno, más en los países federales donde eso sucede. Nación, provincia y ciudad. Esos tres niveles. Ahora, el municipio tiene que trabajar más en lo que es la prevención.
En nuestro esquema constitucional las policías son provinciales, o sea, la parte de reacción, lo que corresponde a las provincias. Pero esa policía en esa ciudad tiene que trabajar mancomunadamente con ese intendente o el alcalde en muchos otros países de América Latina. Ese es el modelo que se está utilizando para poder acercarse más y poder integrarlo más en cada lugar con su realidad específica. Pero sin duda tiene que estar presente el Estado a nivel generar oportunidades, hay que tener mucha creatividad, mucha presencia, hay que recuperar territorios al narcotráfico. ¿Hace falta plata para eso? Hace plata, pero no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. Los recursos son escasos. ¿Cómo competís con el Estado contra el narcotráfico, digamos, por ejemplo? Digo contra el narcotráfico porque genera una utilidad económica en el barrio, en el narcomenudeo muy grande. Es decir, una familia que vende sustancias prohibidas y demás, sostiene económicamente la alimentación, la vestimenta, los pibes van al centro y se compran electrodomésticos y también ropa deportiva, por ejemplo, ¿no? Hay un vínculo con eso, ¿no? Con la comodidad y el confort del siglo XXI de la sociedad de consumo. ¿Cómo competís contra eso? Me decía una vez un jefe de la policía, ¿cómo compito yo contra el narcotráfico cuando mirar para el costado ya es un negocio? Mirar para el costado, o sea, no estamos hablando de ser cómplice, sino no pasar por determinada calle y ver lo que pasa ahí, ya a mis muchachos les resulta un negocio mucho más importante que el propio salario, ¿no? Lo describiste muy bien. Vos sabés, las pautas de consumo de la sociedad son para todos iguales, desde el niño más pobre hasta el niño que por ahí tiene posibilidades. La diferencia es los medios que tienen para poder adquirirlas. Y ese narcomenudeo, como bien lo describiste, son las poleas de transmisión que permiten otra forma de criminalidad organizada. Y también lo que permite tener verdadero ejército de sicarios, porque cuando uno ve la violencia que sucede en Rosario y en tantas otras ciudades donde se dirime territorio, es precisamente el dinero lo que genera poder tener esos sicarios, ¿no es cierto? Porque los acuerdos contractuales que hay entre las bandas se dirimen por violencia, no van al juzgado. Y esa violencia necesita abastecerla no solo con armas, que es otra forma de criminalidad organizada, sino con el dinero, como bien lo escribiste vos. Mira, el Estado tiene que recuperar ese espacio, ocuparlo y realizar allí políticas sociales integrales. Es difícil, es una pelea muy difícil, tener razón, pero siempre digo que si pudo hacerlo Colombia, se recuperó de la era de Pablo Escobar, allá por el año 1991, donde fue el peor momento, y hoy por hoy, no te digo que es una ciudad europea, pero tiene unos niveles muy buenos de seguridad. En Medellín, donde tuve la posibilidad de estar, de verlo, yo creo que nosotros ¿Pudieron revertirlo en Medellín? Sí, por supuesto. Llegaron a tener una tasa de homicidios para medir la máxima violencia, ¿no? Que son los muertos. De 381 cada 100.000 habitantes, en la actualidad tienen entre 20 y 30. Lo que pasa es que necesitas mucha cintura, necesitas una mayor formación de los cuadros políticos formados en seguridad. ¿Y necesitas mano dura? No solo, a ver, el populismo punitivo que viene de la mano de muchas fallas que se producen precisamente en materia de seguridad tampoco llegó a buen puerto. Fíjate que, por ejemplo, un país como El Salvador, que tiene una de las mayores tasas de homicidio del mundo, se aplicaron políticas, paquetes de medidas de mano dura, super mano dura. Y precisamente lo que pasa es que en las situaciones en las que estamos, donde los gobiernos pierden legitimidad, ya se recurre a cuestiones, digamos, a soluciones que no han dado resultado en otros lados. Yo soy un convencido, no se trata de reprimir, sino de reaccionar. Cuando hablamos de las fuerzas policiales, hablamos de infraestructuras, de formación, de capacitación, de profesionalización por medio de la especialización, ¿no es cierto?, de una retribución salarial acorde que te permita, no te empuje al doble empleo constantemente, pero soy un convencido que en materia de la prevención está el secreto para poder disminuir y vivir en niveles aceptables de seguridad, sin duda. En la ecuación también tenés quienes ejercen la acción penal, que son los fiscales, ya no es más el juez. Son los fiscales quienes persiguen penalmente, ¿no es cierto? Y después si nos ponemos a hablar de las cárceles, que, lo dice la Constitución, son para rehabilitación, resocialización, y sabemos que no sucede. Es un combo de situación, o sea, hay que trabajar y articular y mejorar cada una de ellas, aunque sea un poquito, un pasito a la vez, día a día. Es la única forma para poder obtener
resultados. Orlando, vos sabés que mientras hablabas, vos dijiste una palabra muy, muy importante, por lo menos comparto plenamente, la desigualdad como un disparador de violencia. Sin duda. Es muy difícil aceptar que te digan que no. Y un pibe que no tiene nada le dicen que no todo el tiempo, todos los días, Exacto. casi toda la vida. Exacto. Y muchas veces el sí te lo arrebata de una manera violenta. Exacto. O sea, eso es mío, por más que no me lo des. Y es complejo porque nosotros vamos construyendo eso. Más allá de los antídotos, la corrupción ayuda a exagerar la desigualdad. Vos hablabas de la justicia. Siempre nosotros le caemos a los policías que pueden mirar para el costado, a los dirigentes de la política que no hacen nada para organizar eso de otra manera, y también a la estructura judicial. Un fiscal que no hace lo que tiene que hacer y le da una prisión domiciliaria a alguien que merece estar preso en otro lado, un juez que mira para otro lado para no complicar una situación o negocia un pacto de impunidad para que haya cierta paz en la calle, paz social, previa a las elecciones. Todo está, la conjetura es muy sucia alrededor de esto. ¿Cuánto tiene que ver la corrupción en esta desigualdad que vos planteás? Tiene mucho que ver en la ecuación del resultado final, ¿no es cierto? Mirá, la corrupción lo que genera también es que ingrese el crimen organizado transnacional. Aquellos países donde aumentó la corrupción es donde más crimen organizado hay, porque el crimen organizado necesita ley y orden. No puede haber crimen organizado en un estado fallido, ¿no es cierto? Entonces, la corrupción que viene de la mano del crimen organizado, de ese dinero que trae el crimen organizado, es lo que no te permite que funcionen a los distintos niveles las cosas como deberían funcionar. Yo soy un convencido de que no importa si hay, digamos, si los profesionales puedan entender más o menos, lo importante es que no sean corruptos para empezar. Después obviamente tienen que estar profesionalizados en lo que ellos hagan. Es difícil, como dijiste vos, aquellos chicos que le dicen que no todo el tiempo, cómo consiguen el sí de la forma... Yo siempre cuento una anécdota rápidamente. Hay un criminólogo inglés, falleció, se llamó Jock Young. Él utilizaba la siguiente metáfora de la pista de atletismo. Decía que en las sociedades actuales, en la vida es como una pista de atletismo. ¿Qué se compite en esa pista? Por estatus y riqueza. Nadie educa a su hijo para que sea buena persona nada más. Todos queremos que tenga la mejor educación, pueda tener el mejor salario, la mejor casa y a su hijo brindarle lo mismo. Pero ¿qué pasa? Algunos nacen en un lugar de la pista, otros nacen en otro lugar de la pista, otros se están cayendo de la pista. A lo mejor el hijo de un profesional dio 7 vueltas a la pista y el doctor Toñuelo hizo 2 metros, porque a mucho orgullo soy hijo de un trabajador. Y siempre hay un 20% que nace en las gradas mirando cómo se reparten los premios los que compiten en la pista. Entonces, ¿qué hacen? Esto no lo dice Jock Young, lo digo yo. Se saltan a la pista y le pegan un piñón al que se está cayendo de la pista. Tal vez no al que vive en un country con doble sistema de seguridad, sino al taxista, al trabajador que camina 7 cuadras. Y eso también después repercute en la famosa dimensión subjetiva del delito o en la sensación de inseguridad. Mirá qué clara que la tenés, Orlando. Me hablabas de tu viejo que es un trabajador. ¿Están vivos ellos? ¿Bien? Sí, mi mamá falleció de cáncer hace 15 años, mirá. Pobrecita. ¿Y tu viejo? Sí, mi papá está jubilado y bueno, ¿Qué disfrutando. hacía? ¿Qué hizo tu viejo? Trabajó en lo que era gas del Estado y siempre viajando. ¿Y le gusta más el hijo policía o el hijo abogado? Yo creo que le gusta más el hijo abogado, ¿no es cierto? Yo creo que le gusta más el hijo abogado porque fue el primer profesional de la familia, gracias a la universidad pública. Por eso ¿Y por qué estudiaste abogacía ya trabajando de policía? Trabajaba en la policía porque quería... ¿A quién te empujó a meterte? ¿Alguien? No, nadie, no tengo familiares, ni en la policía, pero ni en el derecho. ningún profesor, ningún superior, ningún jefe. No, realmente no. Realmente creo en la coexistencia pacífica. Pero vos te acordás en el momento que dijiste, voy a estudiar abogacía. Sí, yo residí en el Colegio Salesiano San José, soy técnico electrónico, o sea que nada que ver con ninguna de las dos cosas, donde ahora en un ratito vamos a dar una charla. Pero de la San José a la policía. A la policía, y de la policía a la Universidad Nacional de Rosario. Por eso, si bien obviamente hay muchas críticas que son fundadas, yo siempre digo que la capacidad operacional que pude obtener se las debo a las tropas de operaciones especiales y el conocimiento académico que me permitió estudiar en otros países, en otro idioma, es gracias a la Universidad Nacional de Rosario. Hay que ser constante, no brillante. Yo siempre recuerdo cuando estaba cuidando presos que quería ir al FBI, iba con mis libros para todos lados, esta anécdota la conté y me dijeron, ¿qué vas a hacer? ¿Cuándo te vas a recibir? Me preguntaba un sargento. Y le digo, sí, mirá vos, porque es difícil.
faltaban 2 años todavía, y me dice, ¿qué vas a hacer cuando te reciba? Le digo, no sé qué voy a hacer cuando me reciba, pero voy a hacer el curso de agente del FBI. Yo sé que si tenés título universitario, experiencia operacional y hablas el inglés, podés conseguir una beca. Y me dice, ¿hablas inglés? No, pero me voy a recibir de abogado y empezar a estudiar inglés de cero. Se empezó a reír y me dice, escúchame, futuro agente del FBI, anda a limpiar el baño y después te queda limpiar el móvil. Era como decir, voy a ser astronauta. Y hoy estoy hablando con vos y en el año 2012 estuve en el FBI. ¿Hiciste el curso? Sí, señor. ¿Y ese sargento, te acordás quién es? Sí, me acuerdo. ¿Y lo ves? ¿Lo cruzaste? Sí, lo crucé y él dice, una vez me lo crucé y me dice, yo le dije a mi mujer, vos sabés que una vez estábamos charlando y por supuesto, así como decía eso, que lo estaba viendo, yo creo que algún día quiero llevar esta experiencia y todo el equipo de trabajo a conducir los destinos de seguridad de la provincia. Me gustaría mucho ser ministro de seguridad. Mira, ¿y estás trabajando para eso? Estamos trabajando desde una ONG que es apartidaria, que se llama Cámara Argentina de Profesionales de la Seguridad Integrada, con un equipo maravilloso, el licenciado Pablo Correnti, Edgardo Glavinich, David Lunghi, todo un equipo que trasciende la provincia de Santa Fe. Estuvimos en Córdoba, en Santiago del Estero, en Chaco, en Buenos Aires, con gente que se fue sumando precisamente viendo esta necesidad que hay. Entonces fuimos generando un equipo de profesionales apartidarios, porque como dice Aristóteles, el hombre es un animal político. Entonces la idea es que no importa el color político, sí que esas políticas en seguridad puedan trascender a los gobiernos de turnos, y estamos generando una usina de conocimiento en la materia. La verdad que venimos muy bien, y el año pasado hicimos un congreso donde participaron ministros y secretarios de seguridad de distintas provincias, también nos acompañó el ministro Maximiliano Puyaro, la verdad muy contentos. ¿Cómo lo ves a Puyaro vos como ministro? Yo lo veo realmente que está haciendo un sacrificio grande y la está luchando. Siempre digo que las críticas que uno realiza tienen que ser constructivas, porque es fácil opinar desde lo cómodo de tu casa, pero hay que estar día a día enfrentando al crimen organizado. O sea, lo ves bien a él. ¿Cómo? Lo ves bien. Yo lo veo que está haciendo un esfuerzo. ¿Y Patricia Sin Bullrich? duda. Lo mismo a nivel nacional. ¿Qué le pasó el domingo? El ahí, sábado, en realidad, con el fútbol. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Estuvo armado eso? ¿Vos crees que estuvo armado o fue un hecho casual? Mira, eso es difícil saberlo a ciencia cierta. Digo porque el viernes hizo un operativo contra la barra de River, en donde se incautaron entradas, plata y demás en una de las posibles jefaturas de la barra. Le mojaste la oreja a la mafia el día anterior al partido. Es como que prender una mecha, ¿no? Que explota. Sí. Es una concausa que por ahí se puede haber sumado, como decimos los abogados, en otras causas. Y yo creo que falló el operativo a nivel ciudad. No nos olvidemos, a Patricia Bullrich es la ministra de Seguridad de la Nación. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que después de la Constitución del 94 tiene casi la jerarquía de una provincia, digo casi, por ejemplo, no puede litigar ante la Corte, tiene su Ministerio de Seguridad, creó la Policía Metropolitana e incorporó mucho de la Policía Federal. Bueno, ahí hubo un error, Roberto, en mi opinión, en la diagramación, en la planificación del operativo en seguridad. O sea, vos no pensás que esto, como, a ver, uno siempre tiene la lógica del Pearl Harbor, ¿no? Esa cuestión, la negociación de Estados Unidos con Japón para entrar en guerra, no tenía ninguno de los dos países excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial, y se sentaron Japón y Estados Unidos, inventaron una batalla que fue Pearl Harbor, con muertos y demás, y ambos países pudieron entrar a la guerra. ¿No pensás que esto, de alguna manera, no digo que Boca o River negociaron esto, pero que hay un sector del pensamiento argentino que quiere ir en contra de los Barras, que necesita que esto sea estruendoso y que, bueno, dejar las piedras para que alguien pase y la tire, ¿no? Mi opinión, sí. Yo creo que no. Tenemos una página en blanco. Orlando, yo te agradezco la presencia y la pasión que le metes a tu conocimiento. Y ojalá, porque nosotros somos muy críticos, yo soy crítico con la policía, porque puedo tolerar una informalidad en otros aspectos del poder público, pero lo que garantiza la vida republicana como auxiliar de justicia es fundamentalmente esa institución. Y cuando un policía se mira al costado, por decir alguna cosa, ya está permitiendo que nuestra vida sea más miserable. Solamente por esa mirada al costadito, que muchas veces no lo hace por pereza ni por falta de instrucción. Lo hace muchas veces porque conviene en términos individuales. Vos decís, yo pongo rejas en mi casa, alarma en mi casa, vivo con miedo, yo o cualquiera, porque alguien mira al costado. Es muy injusto eso. Mirá, me hiciste acordar un dramaturgo francés, Honoré de Balzac, decía, las sociedades fenecen, los regímenes se transforman, la policía es eterna. Claro, como bien dijiste vos. Es muy importante. Hay que motivarlo. Yo ese es mi granito de arena que aporto en la escuela de policía, demostrarle que se puede. ¿Y los pibes quieren cambiar el mundo ahí? ¿Quieren cambiar? Sí,
La mayoría sí. La mayoría sí. Hay que sostenerlos, liderarlos, conducirlos. No es algo fácil lo que es el diseño y la implementación y la evaluación de las políticas de seguridad pública, Roberto. Porque vos tenés que estar todo el tiempo gestionando, planificando, con capacidad de gestión, tenés que gestionar conflictividad, tenés que ser capaz de generar estructuras a largo plazo que activen las etapas preventivas, pero también en el corto plazo tener que hacer frente en un escenario con los actores que describimos durante la conversación. Orlando, ¿tenés una página en blanco? Escribí algo y bueno, ya estamos redondeando el programa de hoy. ¿Qué dice? Para un verdadero amigo canalla, Mirá, Roberto Gaferra, un abrazo bueno. y lo mejor para vos. Bueno, viejo, gracias por venir. Gracias a vos. Orlando Toñolo, el último salva a todos. 1, 2, 3. Hace todo con tarjeta. Cuotas sin interés y descuentos en comercios y shoppings. Solo con las tarjetas del Banco Municipal.